Muchas gracias. Saludo, por supuesto, a todos los y todas las quienes participan en este foro sobre elecciones 2020-2021, sobre pluralismo. Vamos a hablar de división de poderes, de órganos autónomos, de manera particular al INAE, al INE, a COPUEX, al posgrado de la UNAM, y muy particularmente quiero agradecer al doctor Luis Jorge Molina Piñero por su invitación, y a todos, por supuesto, también saludar a todas y todos quienes nos escuchan. Bueno, ya escuchamos a Laura cuando nos hablaba sobre el presidencialismo que existe en nuestro sistema político, y hay que recordar que nuestro sistema político está diseñado a partir de un triunvirato potestativo de las facultades del Estado, que a nivel federal se divide en el poder legislativo, en el ejecutivo y judicial, y en ese orden cada uno de ellos independientemente y autónomo respecto de los otros, situándose en un plano de jerarquía igualitaria, por lo que ninguno de ellos puede colocarse por encima o invadir la esfera de competencia de otro, y en un plano de colaboración y nunca de subordinación. Debemos recordar que nuestro Congreso se encuentra conformado por una asamblea bicameral, el Senado integrado por 128 senadoras y senadores, y la Cámara de Diputados conformada por 500 legisladoras y legisladores. Entonces, el Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo de la Unión y ejerce sus facultades en dos niveles. El primero, en donde legisla todo lo que atañe a la federación en su conjunto, por ejemplo, las telecomunicaciones, la protección al consumidor o la propiedad industrial, que constituyen materias exclusivas en las que la federación ejerce su control. Y por otro, encontramos todas aquellas potestades que por vía de las legislaciones generales, nacionales o especiales, las entidades federativas le delegan la facultad de legislar a través de un consentimiento expreso en determinadas materias, como el procedimiento penal, la seguridad nacional, la seguridad pública o el turismo. Para fines de la exposición, debemos recordar que en 2018 en nuestro país existen 8 partidos políticos nacionales que en esta 64 legislatura conformaron los grupos parlamentarios que hoy operan. Es importante aclarar que, si bien es cierto que el 20 de marzo del 2019 el Tribunal del Poder Judicial de la Federación determinó la pérdida del registro para el Partido Encuentro Social, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos indica que la conformación de los grupos parlamentarios se produce al inicio de la legislatura, por lo cual se presenta una situación atípica debido a que actualmente existe un grupo parlamentario sin partido. Asimismo, recordemos que el voto popular en las elecciones del 2018 le dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES, con el 52.96% de los votos, y le permitieron alcanzar por sí solo 191 legisladores de Morena en la Cámara de Diputados. Por su parte, los partidos de oposición quedamos representados de la siguiente manera: Acción Nacional contó con 81 diputados y diputadas, el Revolucionario Institucional con 45 y el PRD con 21, Movimiento Ciudadano con 27, el Verde Ecologista con 16 y finalmente Nueva Alianza con 2 diputados. Es decir, solamente hasta el Verde Ecologista con 16 y 2 diputados sin partido. Es decir, que de casi 53% de los votos obtenidos por el presidente, únicamente 43 fueron obtenidos por la coalición para la Cámara de Diputados, lo que debió de haberse reflejado en la composición final de la Cámara. Sin embargo, la figura de los diputados de representación proporcional en nuestro sistema electoral, que en 1979 permitió la entrada de la izquierda a la Cámara de Diputados y que tenía como fin favorecer la participación plural que representara la diversidad política de la sociedad mexicana. En 2018 jugó a favor de la conformación de una falsa mayoría que desvirtuó la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Pierre Nollen, en su texto de Sistemas Electorales y Partidos Políticos, señala que la representación proporcional refleja la distribución de los votos entre los partidos e impide la constitución de mayorías parlamentarias artificiales.
La fórmula para la representación proporcional en nuestro país indica que si un partido tiene la mayoría absoluta de los votos, no podrá acceder a la representación proporcional. Sin embargo, si la votación es inferior, puede tener hasta un 8% de sobrerepresentación. En las pasadas elecciones, la coalición Juntos Haremos Historia quedó sobre representada en dichos puntos porcentuales, que corresponden también al porcentaje de la subrepresentación del resto de los partidos, lo cual se explica debido a que la coalición está compuesta por 3 partidos y cada uno tiene derecho a estar sobre representado hasta un 8%, y en su conjunto podrían haber alcanzado hasta el 24%, lo que no sucedió, aunque el porcentaje representa el tamaño de la distorsión del voto ciudadano en las urnas hasta en un 18%. No obstante, en la relación hegemónica de Morena con otros partidos políticos al arranque de la 64 legislatura, se hizo evidente, ya que 5 legisladores del Partido Verde y otros del PT se pasaron a la bancada de Morena con el objeto de alcanzar 254 diputadas y diputados para alcanzar el control de los órganos directivos de la Cámara Baja, la mesa directiva rotativa por la ley y la Junta de Coordinación Política, que el grupo mayoritario ha presidido los 3 años de la legislatura, coartando con ello la relación democrática al interior del Parlamento. Debemos señalar que, no obstante, durante el segundo periodo legislativo, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández del PAN y en el tercer año la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI fueron electas para presidir la mesa directiva, a pesar de que hubo intentos de que no ocurriera. Y sin embargo, la pretensión de la mayoría filomorenista de controlar la Cámara de Diputados a través del traspase de diputadas y diputados por parte de la coalición Juntos Haremos Historia siguió siendo evidente al integrar a diputados de la oposición, de tal manera que el día de hoy la conformación es la siguiente: Morena 256, PAN 77, 256 con el 51.2%, PAN 77 con el 15.4%, PRI con el 48%, con 48 diputados, 9.6%, el PT con 46, 9.2%, MC con 25.5%, PES 21 con 4.2%, PRD con 12 con 2.4% y el Verde con 2.2%, y 4 diputadas y diputados más sin partido, el 0.8%. En consecuencia, el Poder Legislativo no ha podido representar la pluralidad política de nuestro país, ni representa la voluntad del voto depositado en las elecciones del 2018. La sobrerepresentación de los grupos mayoritarios y el tráfico de diputadas y diputados han permitido que la coalición Juntos Haremos Historia pueda realizar todas las reformas, incluyendo las constitucionales, sin ningún contrapeso, permitiéndole la reforma de 35 artículos constitucionales. En este sentido, podemos afirmar que el presidente se ha convertido en el primer legislador, pues de 25 iniciativas enviadas por el Ejecutivo, 23 han sido aprobadas y 20 ya son reformas vigentes, lo cual nos proporciona una idea del impacto de esta sobrerepresentación que ha tenido en nuestro marco jurídico. Adicionalmente, debemos señalar que los representantes de Morena, PT y PES expresaron, por ejemplo, el día de ayer en la inauguración del Parlamento Abierto en torno a la reforma de la ley de la industria eléctrica, han ya exteriorizado el acatamiento de la instrucción presidencial para que la iniciativa preferente que se encuentra en discusión en la Cámara, como decía, de la industria eléctrica, no sufra cambios, y dado que es una reforma legal, pues no se necesita más que la mayoría simple, no tiene necesidad de participación alguna de la oposición. Debemos recordar que la representación legislativa es producto de la formación de partidos políticos concebidos como entidades de interés público, cuya finalidad es la asunción de las necesidades de la ciudadanía, que facilita la concreción de compromisos entre ópticas contrarias y que, al congregar a millones de ciudadanos y ciudadanas, permiten financiar actividades y plataformas políticas que, como individuos aislados, jamás podrían promover. Resulta innegable que el sistema de partidos políticos en México también vive una crisis mayúscula debido a su desprestigio y falta de credibilidad, que ha llevado a algunas voces a pensar incluso en la posibilidad de una democracia sin ellos. Debemos recordar que en el INEGI en 2018 situó a los partidos políticos como una de las instituciones sociales que gozan del menor nivel de confianza por parte de la sociedad, ya que solamente el 17.8% de la población manifiesta tener algo de confianza o confianza en los partidos políticos. En la actualidad, los partidos políticos viven procesos diferenciados.
cuyos problemas son expresiones legítimas de crisis, por lo que es importante tener en claro que la consolidación democrática no solo depende de un buen funcionamiento, de su buen funcionamiento auténticamente democrático que cumpla con las expectativas de la ciudadanía y no que sirva a fines propios o individuales. Como respuesta a esta crisis de legitimidad, en el 2012 se introdujo la figura de los candidatos independientes que a pesar de la poca participación ha constituido una vía alterna para lograr el acceso de ciudadanas y ciudadanos a los congresos locales, ayuntamientos, a la Cámara de Diputados del Congreso Federal y hasta la gubernatura de un estado. Es imprescindible también olvidar que durante varias décadas el país vivió el mandato de una única opción partidaria, en donde el presidente de la República contaba con todas las facultades constitucionales, así como en el control de los poderes legislativo y judicial que se encontraban subordinados. Los partidos de oposición no generaban ningún contrapeso. Las leyes electorales favorecían abiertamente al partido del régimen y se celebraban elecciones sin competencia. La primera gran reforma electoral se llevó a cabo en 1976 y fue en 1977 cuando el Congreso abrió sus puertas a la oposición de izquierda a través de los diputados plurinominales en la 51 legislatura. A partir de ese momento hemos visto cómo reforma tras reforma se ha construido un sistema electoral cada vez con mayores fortalezas. Esto ha sido producto de una gran lucha desde la izquierda democrática, pero que en ocasiones ha debido enfrentar obstáculos tan grandes como el mayor fraude de la historia moderna en 1988. La alternancia en el gobierno que se produjo en las elecciones presidenciales del año 2000 derrocó al partido político que había gobernado por más de 70 años, lo que permitió que el Poder Ejecutivo se viera acotado, los poderes legislativos y judicial empezarían a actuar de forma independiente, activando los pesos y contrapesos, generando con ello una autonomía progresiva que favoreció paralelamente a organizaciones gremiales, sindicales y empresariales. Pues precisamente durante el sexenio de Vicente Fox se suscitó la mayor confrontación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo que hemos visto en la historia moderna legislativa mexicana, derivado de las modificaciones al proyecto de presupuestos de la Federación para el ejercicio 2005, realizadas por la Cámara de Diputados, que condujo al presidente a vetar ese presupuesto y posteriormente a la presentación de una controversia constitucional. En este caso, según González Oropesa, ambas facultades son exclusivas para cada órgano de gobierno y la Constitución mexicana desde 1857 no confunde ni pretende relacionar a la Cámara de Diputados o al mismo Congreso con la elaboración o ejecución del presupuesto, como tampoco es dable aceptar la intervención del Ejecutivo en la aprobación o modificación del presupuesto. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en la aprobación del presupuesto la Cámara debe de atender las observaciones realizadas por el Ejecutivo al calificar el acto legislativo como un acto administrativo e integrar al sistema constitucional el principio de colaboración entre poderes en el diseño de presupuestos de egresos. Debemos recordar que esta polémica fue el origen de la ley vigente, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es importante también señalar que si bien la primera parte contó, ¿sí? Bueno, decía que estábamos recordando que también durante el gobierno de Fox, contó con una mayoría panista en el Congreso y en la segunda parte de su mandato, la correlación de fuerzas legislativas cambió, por lo que la aprobación de sus proyectos tuvo que ser el resultado de la negociación y la construcción de consensos parlamentarios, y lo mismo ocurrió durante el sexenio de Calderón y de Peña. La realidad, sin embargo, hoy en día nos devuelve al sistema de partido del Estado, partidos de Estado hegemónico, y que ha luchado por eliminar los contrapesos institucionales que hemos construido. Volvemos a tener un partido que tiene la mayoría en el Congreso de la Unión, logrando con ello que los controles políticos y contrapesos, que son la esencia del juego democrático, se vean disminuidos, lo que se traduce en discrecionalidad y en abusos. La voluntad ciudadana emitida en las urnas en la elección del 2018 proyectó un cambio de gobierno sin control absoluto en el Congreso y, por tanto, dividido y con contrapesos eficaces que no se refleja en la integración de las cámaras. Lo que hoy vivimos es la distorsión que permite la ley electoral y la corrupción política, cuyo resultado es un gobierno con una enorme mayoría que evoca el antiguo presidencialismo imperial, matando el proceso democrático.
Por cuanto hace a los órganos constitucionalmente autónomos, cabe recordar que el constituyente permanente los ha creado para dotarlos de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión respecto de los poderes de la Unión, como una forma de garantizar su completa imparcialidad y objetividad en el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas, y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes como un mecanismo de racionalización del poder público a efecto de garantizar los principios democráticos, los derechos fundamentales y sus garantías a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. En tal contexto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los órganos constitucionalmente autónomos fueron creados como nuevos mecanismos para controlar el poder con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado, dotados de determinadas funciones esenciales del Estado en atención a la especialización e importancia social de sus tareas, por lo que cuentan con garantías institucionales que constituyen una protección constitucional a su autonomía, de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucionalmente autónomo, pues de lo contrario se violentaría el principio de división de poderes. Adicionalmente, según Miguel Carbonell, los órganos constitucionalmente autónomos tienen las siguientes características: una configuración inmediata por la Constitución, determinando su composición, los métodos de designación de sus integrantes, su estatus institucional y sus competencias principales. Dos, resultan centrales para la configuración del Estado y se vuelven necesarios e indefectibles en la medida de que, si desaparecen, se vería afectada la globalidad del sistema constitucional. Tres, estos órganos participan en la dirección política del Estado e inciden en la formación de la voluntad estatal. Cuatro, se ubican fuera de la estructura orgánica de los poderes tradicionales. No se pueden adscribir orgánicamente a ninguno de esos poderes, que se manifiesta no solamente a través de la ausencia de controles burocráticos, sino con la existencia de una autonomía financiera o garantía económica a favor del órgano constitucional. Y cinco, tener una paridad de rango con los demás órganos y poderes, de tal forma que no se encuentran subordinados a ellos. De lo anterior, entonces, se debe concluirse tres cuestiones fundamentales. Los órganos constitucionalmente autónomos no forman parte de la administración pública ni se encuentran subordinados a ninguno de los poderes. Requieren de su autonomía financiera para garantizar su correcto funcionamiento y la consecución de los fines para lo que fueron creados. En caso de comprometerse la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos, no solo se estaría vulnerando su viabilidad en particular, sino la del Estado mismo en general. En este contexto, estoy convencida de que la embestida en contra de los órganos constitucionalmente autónomos poco tiene que ver con la austeridad que pregona el presidente y mucho con el control político unipersonal que pretende ejercer. Sin ser exhaustiva en razón del tiempo, debo señalar que entre los órganos autónomos que hemos diseñado en la arquitectura institucional del Estado mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es quizá el que tiene que enfrentar mayores dificultades debido a la importancia económica e influencia pública de sus resguardos. Su cometido principal lo constituye el desarrollo eficiente de la radiodifusión y telecomunicaciones. Es por todo ello responsable de garantizar el derecho al acceso a la información en las materias de su competencia, así como el derecho al Internet, que en la situación de confinamiento resulta vital para muchas personas en nuestro país. Su desaparición nos retrotraería más de 10 años en el ejercicio de estos derechos y potenciaría la influencia que las grandes empresas que sustentan el espectro radioeléctrico tienen en la vida pública de nuestro país. Por otro lado, el modelo de organismo garante que se concretó en el Instituto Nacional de Acceso a la Información a partir de las reformas constitucionales que le dieron origen, tuvo como objetivo principal el de garantizar el derecho al acceso de la información pública y parcialmente garantizar la protección de los datos personales. El primero como un derecho fundamental y el segundo como su límite. La importancia de la garantía de este derecho para la población radica en su calidad de vida, que puede verse afectada por la deficiencia y calidad de información que se les prevé, por lo que ésta debe tener un carácter diferenciado e incluyente. En relación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
a partir del cuestionado nombramiento de la señora Rosario Ibarra de Piedra como su presidenta, este organismo ha desaparecido de la escena pública, a pesar de la grave situación en la que se encuentran los derechos humanos de las mujeres, de las y los migrantes, únicamente por comentar algunos grupos que se les violentan sus derechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha procurado no señalar las terribles responsabilidades de las instancias del gobierno federal y desde su toma de posición, quien está al frente de la comisión aplicaría, como se ordenó desde el Poder Ejecutivo Federal, una política de austeridad rigurosa para generar ahorros en la comisión. Estas acciones no solo han puesto en entredicho la autonomía del órgano constitucional que dirige, sino que resultan violatorias de los derechos humanos de las y los mexicanos al contravenir los principios de progresividad y pro persona. Consecuencia de lo anterior es que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, la comisión disminuyó en 370 millones de pesos lo solicitado para el 2020, es decir, 15% menos recursos para este año, que deberán sumarse al ahorro de 300.8 millones de pesos anunciado por la presidenta Piedra Ibarra en su informe ante la Comisión Permanente el pasado 27 de enero, lo cual pone en entredicho ya no solo su autonomía, sino su funcionalidad. No cabe duda que la tentación es mucha. Quizás hoy quienes detentan el control del Congreso a través de mayorías artificiales y no del voto popular han propuesto reformas cuya trascendencia resulta vital para el sistema democrático que hemos construido en nuestro país. De eso debe ser consciente el presidente de la República, que de manera impositiva y unilateral ha insistido cotidianamente en la promoción de reformas que desvirtúan la estructura institucional que como mexicanos nos hemos creado. Es por ello que desde la disminución de los recursos presupuestales al Poder Judicial y los órganos autónomos, especialmente al Instituto Nacional Electoral y el amago de la remoción de su presidente, hemos visto consistentemente la construcción de un discurso que atenta contra las instituciones democráticas de nuestro país. Nos preocupa fundamentalmente la pretensión de la desaparición de los órganos autónomos, particularmente el Instituto Nacional Electoral, dado que si en todas las materias es preferible el consenso, en el caso de las reformas electorales son un elemento indispensable para garantizar la legalidad y la legitimidad de sus resultados, por lo que estas no pueden tener su origen en la descalificación del árbitro. Es imprescindible recordar que en las elecciones del 2018, en las que fue electo el presidente López Obrador, contamos con una estructura electoral funcional, con defectos, pero que garantizó la certeza de los resultados electorales. Las iniciativas en materia electoral que ha impulsado Morena buscan, además de descalificar, demeritar y vulnerar el sistema de partidos, desautorizar a la oposición y las minorías, que son base fundamental en una democracia como la nuestra. Como oposición debemos alertar del grave riesgo de regresión democrática que esto significa. Resulta imprescindible no solo garantizar que las instituciones del Estado, los poderes de la Unión y los órganos autónomos generen las condiciones para que las y los mexicanos puedan ejercer sus derechos en las mejores condiciones, sin que éstas contribuyan al fortalecimiento, sino que éstas contribuyan al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Garantizar la participación efectiva de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática es obligación de los estados, mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes deliberativos en términos en los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas afirmativas para garantizar su pleno ejercicio. En este sentido, desde el PRD estamos convencidas y convencidos de que la pluralidad debe ser respetada, atendida en todas sus dimensiones. Sin lugar a dudas, en el próximo proceso electoral es un proceso que será muy importante, en donde sin duda estaremos buscando que el poder legislativo regrese a lo que tiene que ser, y tenemos que buscar ganar la mayoría para garantizar los verdaderos contrapesos. Por su escucha, todas y todos, muchas gracias.